Hoy voy a compartir el tema, la disciplina del Señor. Es lo que el apóstol nos está hablando aquí, la disciplina del Señor. Desde el principio, el hombre recibió disciplina. Dios mostró su disciplina desde un comienzo con los seres humanos. Dios fue el creador de las instituciones. Primero Dios creó el hogar en el huerto. Luego Dios creó el gobierno cuando entregó en el monte Sinaí a Moisés las leyes. Y tercero, Dios creó la iglesia a través de Cristo. Las tres grandes instituciones que todavía permanecen, pero una de ellas, que fue la primera, está agonizando, que es el hogar, la familia. Así que la disciplina del Señor. Para ello, el Señor nos dejó su libro, sus estatutos, sus principios, su código civil espiritual, que es la Biblia, para que nosotros vivamos acorde a lo que Él estableció. Porque fue Él quien creó al hombre y es Él quien creó la Biblia. La dictó para que los hombres pudieran escribirla y nosotros gozar ahora de lo que Dios piensa, quiere y anhela. Así que la disciplina del Señor, la cual nosotros no debemos de menospreciarla. ¿Escucharon bien? La disciplina del Señor no debemos menospreciarla. Gracias, hermano Ángel, por estar atento. No debemos menospreciarla. No cierren ahí en hebreo, pero les invito a ir al libro de Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3, en su Biblia, y miremos, por favor, aquí, en capítulo 3, en el versículo 11. Hebreos capítulo 3, versículo 11. Dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Así que la disciplina del Señor no debemos menospreciarla. Amén. La primera cosa que vamos a ver. La disciplina del Señor no debemos menospreciarla. La palabra disciplina viene de la palabra hebreo musán, y que significa reprensión, advertencia o instrucción. Eso significa. Es como los reglamentos del tránsito. ¿Sabían? Los reglamentos del tránsito están divididos en tres áreas. Tres tipos. ¿Cuáles son? El primero, el más grave. El reglamentario. ¿Cuál es el reglamentario? El rojo con blanco. Siempre que hay rojo con blanco es reglamentario. Por ejemplo, no estacionar, esos son tan graves como el semáforo. Luego tenemos los amarillos. ¿Cómo se llaman los amarillos? Y luego tenemos el color naranjo. El color naranjo, hombres trabajando, cosas por el estilo. Todo dividido. Dios nos da las leyes, lo mismo que en el tránsito. Y en todo el mundo es igual. El reglamento del tránsito es mundial. Es como la música. El pentagrama, la música en todo el mundo significa lo mismo. Lo que vale la negra, la corchea, la fusa, semifusa, todo eso. Vale la redonda y la blanca. Todo el mundo. Creo que hoy o ayer comenzó el festival, no tengo idea. Pero cuando viene un cantante, no importa el país que venga y no traiga ningún músico, trae la partitura. La partitura se reparte entre toda la orquesta y se dirige y le tocan tal y cual
los músicos de su país, porque es un lenguaje universal. Un lenguaje universal. Dios nos entregó la Biblia. Y la Biblia dice lo mismo en cada país. Es un lenguaje universal. Así que no vas a poder decirle a Dios, aunque sabemos que va a estar callado, es que en mi Biblia no decía eso. Ejemplo. Dios siempre disciplina a los suyos. Y voy a mostrarle un ejemplo con David, el rey. Si tienen sus Biblias, por favor, les invito a ir al segundo libro de Samuel y notemos algo muy interesante aquí. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. La disciplina del Señor. Significa reprensión, advertencia o instrucción. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Muchas veces el hombre hace cosas que Dios no dice que hay que hacer. Y aquí en este caso, David hace un censo, manda a hacer un censo, que Dios no se lo pidió. ¿Para cuántos hombres tengo para la guerra? Por los enemigos. Dice el versículo 10. Después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Noten, después que lo hizo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que me quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que haya 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días que haya peste en tu tierra? Ahí elige cuál de los 3 castigos. Pero ahora, piensa ahora, y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Qué interesante. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 7,000 hombres, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Noten aquí la actitud de David. Es cierto, él hizo algo que no correspondía, asumió su rol y hubieron consecuencias. Disciplina del Señor. Y usted sabe que nunca David, aunque era el que tenía el corazón de Dios y era el amado de Dios, Dios igual le dio. Siempre le dio. Dios nunca deja pasar nada y con Dios no hay compadrastros. Con Dios es el que la hace, la paga. ¿Estamos? Y es así. Y es así. La disciplina, hermanos, es divina. Es lo que yo descubrí después de mirar todo este asunto. La disciplina es divina. ¿Por qué es divina? Porque viene de Dios. Es divina.
Es lo que Dios hizo con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, noten que Dios había entregado la ley antes, las palabras, que no debían de comer del fruto del árbol de la sabiduría del bien y mal. Porque el día que tú comas, ciertamente morirás. Adán y Eva comieron. Eva fue tentada por el diablo, la engañó, ¿verdad? El diablo le puso un poco más de la palabra de Dios, ella le puso otro poquito, comió y lleva a su marido y comió también él como ella, dice la Escritura. ¿Qué hizo Dios? Dios desciende a hablar con Adán y Eva, como lo hacía antes de conversar con ellos, y ellos se escondieron de la presencia de Dios, dice la Biblia. Y Dios volvió a llamar por segunda, tercera vez a Adán, ¿dónde estás tú? Y ellos calladitos hasta que Adán no aguantó y salió. ¿Qué hiciste? La mujer que tú me diste me dijo que comiera y yo comí. Y la mujer inmediatamente saltó. El diablo a través de la serpiente me dijo que yo comiera. Ahí se culparon el uno al otro, ¿verdad? Menos mal que Adán no tenía suegra, si no le echó la culpa a la suegra. Pero vemos la disciplina. ¿Qué hizo Dios? Dios los sacó inmediatamente del huerto. ¿Se dan cuenta? Dios los sacó inmediatamente del huerto. El huerto era un cuadro del cielo, porque Adán y Eva fueron hechos fuera del huerto. Y dice la Biblia que los toman y los ponen en el huerto. Ningún niño nació en el huerto. Por eso que nadie nace en el cielo. Ellos los sacó Dios, puso un querubín con una espada revoloteando con fuego y los hijos nacieron fuera del huerto. Nadie nace en el cielo, porque nunca nació nadie en el cielo. El único que vino del cielo fue Cristo, a hacerse hombre. Entonces la disciplina divina comenzó con Dios, con los dos primeros, el hombre y la mujer, primero que vivieron en la tierra. Pecaron y Dios le hizo tan en el trasero. La disciplina es divina. ¿Por qué? Porque es una bienaventuranza. Y tú puedes dar, güey, ¿qué onda? ¿Qué está hablando este loquillo? Me hizo mal el pan amasado. La disciplina es una bienaventuranza. ¿Escuchaste, hermano? Qué lástima que en nuestro país a nuestros niños se les va a quitar la bienaventuranza. Salmos capítulo 94. Salmo 94. Se me viene en la mente años atrás. Un papá aquí en la iglesia le pegaba a su niño, le daba golpe porque hizo una maldad y el chiquillo en el baño, el hermano Pati se acuerda, se está riendo ahí atrás porque yo me acuerdo lo que el niño decía, que era peor que lo que había hecho, pero el papá le pagaba por la otra y no por lo que estaba diciendo ahora. Tantas cosas que pasan en el mundo y en la iglesia. 94, Salmo 94, por favor, versículo 12. Subrayen, 94:12 de Salmo. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, ¿qué dice? Bienaventurado tú, Jehová, a quien tú corriges, a quien tú disciplinas. En tu ley lo instruyes. ¿A quién le gusta la disciplina que le den un par de palmazos a veces? ¿A ti te gusta, hermano? Sabe que el hombre hace muchas tonteras y no conoce a Dios. Ese es el punto. Que para nosotros Dios es como el viejo vascuero, que siempre nos trae regalo y queremos regalo nomás. Pero no queremos un cariñito, no queremos una palmada. Así que la disciplina es una bienaventuranza, bienaventurado. El Hijo de Dios que recibe disciplina. Porque no todos los que dicen que son hijos de Dios reciben disciplina, ¿se han fijado? Interesante. ¿Por qué Dios no disciplina? Porque el que es hijo de Dios tiene un papá, y ese papá es Dios. Y Él se preocupa. El diablo lo deja que peque, el diablo siempre está tentándonos. Pero el Hijo de Dios es disciplinado por su papá, por Dios mismo. Vamos a la Biblia, por favor, en el libro de Deuteronomio capítulo 8.
Deuteronomio, capítulo 8, y el versículo 5. Subrayen aquí este versículo, Deuteronomio 8:5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, te disciplina. ¿Se fijan? ¿Cuántas veces Dios lo hizo con hombres que escribieron la Biblia? ¿Cuántas veces Dios lo hizo con Israel? Pero Israel, cual tú y yo, seguimos desobedeciendo, igual que los niños. ¿Será verdad que Dios castiga a sus hijos? Vamos al otro pasaje, Hebreos 12, que lo vimos hace un rato. Hebreos capítulo 12, por favor, en sus Biblias, versículo 6. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Eres hijo de Dios tú? ¿Dios te ha disciplinado? Esa es la pregunta que tienes que responderte. Si tú te has portado mal una y otra vez y no te cae un bate en la cabeza, un bate de béisbol, un palo en la cabeza, preocúpate, justamente. Si Dios disciplinara a sus hijos hoy como disciplinó a Israel en el desierto, y si Dios usara bates, ¿sabe qué pasaría nublado? Y la guerra de bate en el cielo, la pelea, puro bullo, puro ruido. ¿Cuántos pecados cometiste ayer? ¿Cuántos pecados cometí yo? Ayer, hoy. Piensa. ¿Por qué Dios nos castiga? ¿Porque se goza? No, Dios sufre. Dios sufre como el padre cuando disciplina a su hijo. Dice el versículo, porque el Señor al que ama disciplina. Y luego dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si tú nunca has recibido un castigo de Dios, no eres hijo. Eso es lo que dice la Biblia. No eres hijo de Dios. Ojo con eso. ¿Escucharon bien? La disciplina es divina. ¿Por qué? Porque es por amor. Dios nos disciplina porque nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. ¿Lo habíamos leído? No, ya no me acuerdo. Dice aquí en Proverbios capítulo 3, y en el versículo 12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si un padre castiga al hijo, lo castiga porque lo quiere, dice el libro de Proverbios. Lo mismo Dios. Cuando David pecó, se acostó con la mujer de su prójimo, la pasó estupendo, Dios se quedó callado y cuando llega el momento, Dios envía al profeta y le castigó duramente y le quitó ese hijo, el producto del pecado, se lo quitó. Y ven ustedes la vida de David. Si usted estudia la vida de David, siempre fue ascendente. Pero una vez que pecó, vean cómo empieza a decaer. Muy interesante lo que vemos en la vida de David. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Aquí hablando en cuanto a las iglesias, capítulo 3, en el versículo 19, dice el Señor Jesucristo a la iglesia en la Odisea: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Observen, 3:19 Apocalipsis: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si tú no has recibido nunca un cariñito de parte de Dios, una palmadita, arrepiéntete. Confiesa a Cristo sus pecados para que puedas ser un hijo de Dios. Porque no creo que seas tan
buen hijo para no ofender a Dios en tu vida. Entonces, tenemos que pensar en la Escritura. ¿Para qué es la disciplina? Vamos a otro pasaje. Yo cuando lo miré con detención, y siempre que cuando estoy discipulando, que vemos este pasaje, 3 veces vemos este pasaje en el discipulado bíblico, yo hago hincapié para que la persona pueda mirar y ver qué dice la Biblia. La disciplina tiene un objetivo, aquí abiertamente en Hebreos 12, versículo 10. Lo voy a leer y traten de descubrirlo. Hebreos 12, 10. Y aquellos, está hablando de los padres de los hebreos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, como a los papás les parecía. Pero Dios, nuestro Padre, pero para lo que nos es provechoso. ¿Y cómo continúa el versículo? Para que participemos de su, ¿qué dice? Santidad. La disciplina divina tiene el objetivo de mantener al creyente santo, vale decir, apartado del pecado. Y eso lo aprendió David en su vida. ¿Se fijan? Siempre al final hay una justicia. Cuando los hijos de Jacob hicieron montones de cosas, cuando aquellos dos que eran yunta, ¿verdad? Y un ajeno se enamora de su hermana Dina, y fue tanto el amor que los dos se acuestan antes de casarse. Y se enteran los hijos de Jacob. Y viene el padre de aquel joven que era de dinero y muy famoso a hablar con Jacob y decirle, mi hijo está sumamente enamorado de tu hija, qué sé yo. Y Jacob, y decir, no, porque ustedes son gentiles, nosotros somos judíos. Saltan ellos dos, esos dos yuntas, hijos de Jacob, y le dicen, bueno, si tú quieres mezclarte con nosotros, tienes que circuncidarse porque nosotros somos hebreos. Y miren, los otros era tanto el amor que dice, sí, circuncidémonos. Y va este hombre a hablar con todo su pueblo, te dicen los judíos que podemos circuncidarnos, mezclar los animales, cuánta cosa. Y cuando están en el tercer día de la circuncisión, que es el día más doloroso, el tercer día, cuando no se hace a los 8 días de nacido, dice la Biblia, toman espada y los matan a todos. No le dicen nada a su papá Jacob, no le dicen nada, se quedan callados. Cuando Jacob se entera, se quedó callado también. Pero cuando Jacob vemos en Egipto, está a punto de morir, manda a buscar a todos sus hijos y se pusieron todos ahí, alrededor de la cama, todos los hijos. Y Jacob entrega la profecía. Y ahí menciona a aquellos dos, de lo que hicieron con la espada. Siempre está la disciplina. Mucha gente cree que puede engañar. Y como dice un proverbio popular en cuanto a eso, el que ríe último, porque algunos se burlan, piensan, lo engañé. No, porque se ha comprobado que en el último momento de la vida de un ser humano, la conciencia muchas veces le hace hablar y decir la verdad. La conciencia del hombre. El que la tiene mala, tal vez no, pero va a hablar. Y así es, la disciplina divina tiene el objetivo de mantenernos santos ante Dios. Así que la disciplina divina está tomada de la mano de la santidad, porque Dios es santo. Por eso que cada vez que una vez al año el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, dice la Biblia que tenía que bañarse. Luego ponerse toda la vestimenta que Dios había exigido. Entrar y ministrar. Cuando salía, tenía que sacarse toda la ropa del ministerio, ponerla allí, bañarse y ponerse la ropa común y corriente del servicio del sacerdocio. Si el sacerdote no se bañaba y entraba allí sucio, lo sacaban muerto. La santidad.
Es por eso que en la mitra del sumo sacerdote está una placa de oro, una plancha, una lámina, dice la Biblia, una lámina de oro que tenía escrito aquí, que decía santidad a Jehová. Así que aunque él se lo olvidara, cuando se ponía, ¡uy! Y hubo casos en el Antiguo Testamento que sacerdotes no siguieron las reglas de Dios y lo sacaron con garfio por debajo, porque nadie podía entrar. Por eso es que entre todos los utensilios había un garfio, un gancho. Y cuando no sonaban las campanillas, no se sentía movimiento, Dios se lo llevó. Por eso es que llevaban campanillas en la falda de los vestidos. Santidad. La santidad y mejor dicho, la obediencia a Dios. La obediencia a Dios es más importante que nosotros hagamos sacrificios. Y eso aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, esta enseñanza. En el primer libro de Samuel, y en el capítulo 15, hablando aquí, en 1 Samuel, capítulo 15, en el versículo 22, observen. Aquí está hablando Samuel con Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Le pregunta Samuel al rey, ¿cómo se llama? Saúl. Y luego responde, ciertamente el obedecer, sigue hablando Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. La obediencia a Jehová es más importante que después tú vayas y presentes un animal inocente y lo mates. Esa fue la razón por la cual que Dios envió al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque los hebreos vivían la vida cristiana como viviendo, haciendo zampa y canuta. Pecaban hasta el contre y después decían, llama un animal y lo ofrecemos a Dios. Se volvió una rutina de pecar libremente y era un animal inocente. Y murieron muchos animales inocentes. Hasta que vino el perfecto, Jesucristo. Así que la disciplina del Señor no debemos menospreciarla. ¿Estamos? ¿Habrá alguien en este momento que en su vida su padre, su madre le pegó injustamente? Estamos en el campamento, el año del rey Perico. Tal vez José lo estaba ya. Y me acuerdo ahora de, se llama Juan Herrera. ¿Te acordáis de Juan Herrera? El Juan Herrera le pegó al cabro que vivía en Lo Plaza, que era el regalón de Pastor Lingo. ¿Quién me puede acordar? El Chago, que vivía en Lo Plaza, que ahora le cambiaron hasta el nombre de esa calle. El regalón de Pastor Lingo. Cada vez le busca, no sé por qué al Pastor Lingo le gusta mucho ese cabro chico. Ya, lo lleva. Y en el campamento, este Herrera le pega a ese Chago. Y viene el Chago y lo acusa. Y el Pastor Lingo lo llama al Juan Herrera. Venga. ¿Cuándo fue? El Pastor Lingo le pregunta al Juan Herrera, ¿cuándo fue la última vez que el papá le pegó? Y él burlescamente, irónicamente, mi papá nunca me ha pegado. Y yo puedo entenderle, porque los conozco todos los Herreras. Y viene el Pastor Lingo, venga para acá. Y el Pastor Lingo se sentó en una banca y lo dice, párate aquí. Y el otro viene, inocentemente se para con la cara para acá y el Pastor Lingo lo pone aquí y le dejó el que te dije, el popi aquí. ¡Pah! ¡Pah! 2. Fuerte se la dio. Y el Juan se puso a llorar. No tanto por el golpe y el dolor, sino porque otro viejo que no es mi padre me pega por primera vez. Interesante, ¿no?
hace mucho, bueno, el Juan está viviendo allá en San Carlos hace muchos años y tenía el privilegio de verlo, pero después de muchos años yo lo vi, ya estaba grande. Hola Juanito, ¿cómo estáis? ¿Te acuerdas cuando el portalín te pegó? Y así es. Muchas veces nosotros menospreciamos al papá. Yo le he dado muchas veces gracias a Dios por mi padre con disciplina. Mi papá nunca nos pegó, pero no hacía hacer ejercicio, que era peor. Era mucho peor. Yo decía al papá, pero prefiero que me pegue un par de palos, pero no. La disciplina. Si que hubiese estado vivo, estaría también viviendo bajo un puente, no lo sé. La disciplina del Señor no debemos menospreciarla. Y en segundo lugar, para concluir, la disciplina del Señor debemos soportarla. Andan los jóvenes, no escuchan ningún joven, los puros adultos casados dijeron amén. La disciplina del Señor debemos de soportarla. Porque a Dios le gustan los valientes. ¿Está bien eso? Los cobardes no van con Dios. Fíjate, tú estudias toda la Biblia. ¿Eres frío o caliente? Pero no tibio. Fíjate. Fíjate con Dios. Dios le gusta lo que sean en los extremos. Pero con Dios los más o menos no le gustan a Dios. Los vomita. Así que la disciplina del Señor debemos soportarla. ¿Por qué? Recordemos nuevamente, porque nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que soportarla. ¿Quiénes sufren en el ejército? ¿Cuántas madres contenta cuando su cabro rebelde va a hacer servicio militar? Ahora ya se perdió, fíjese que se perdió eso en otro país. Bueno, les pegan igual a los cabros, ¿para qué estamos con cuestiones? Porque los milicos son malos, no solo aquí, en todo el mundo. Pero los más ridículos son los americanos. Son malos. Si no, pregúntale al Elvis lo que le hacían. Y dice la mamá, porque este cabro no me entiende. Y a veces las mamás los llevaban a inscribir a los hijos, para que lo interese. Lo que yo nunca pude hacer, allá te voy a llegar, allá te quiero ver en el servicio militar. ¿Verdad? Y felices las viejitas. Dios nos trata como hijos. Mire, volvamos a otro pasaje. Lo leímos hace un rato, pero la cosa es que nos olvidamos. Miren Hebreos 12, versículo 7. Capítulo 12, versículo 7. Hay un joven que lo quiera leer la primera frase. Hay un joven que lea la primera frase del 12:7 de Hebreos. ¿No hay ningún joven? Sí, pero usted tiene como 80 años, por hermano. Tiene como 80 años, por hermano, si ya cumplió 50 casado. Pero está bien. Sí, que este no quiere. No quiere este que está aquí. Voy a hablar con tu papá. 12:7, observen. Si Hebreos 12:7, presten atención. Si soportáis la disciplina. ¡Uy, qué interesante! Una cuestión es que nos disciplinen. Otra es si la soportamos. ¿Hay diferencia o no? Claro. Yo siempre me he imaginado, y si Isaac, cuando entendió que él era el cordero, ¿por qué no bajó corriendo? Su papá tenía 117 años. ¿Cuándo iba a pillar un chiquillo de 17 años? Si soportáis la disciplina, coma. ¿Qué dice? Dios os trata como a hijos. Interesante. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Pregunta. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo es? ¿Qué hijo es? Un bastardo. ¿Y qué es un bastardo? Según la gramática española, uno que no tiene padre. Búsquenlo en el diccionario. ¿Qué es un bastardo? Un bastardo es uno que no tiene padre. Y si tiene padre, el padre se hace el tonto y no lo disciplina. Es como que si no tuviera. Como yo conté en el campamento, cuando fui a hablar con Rafael Muñoz a su casa para hablar con su mamá, para que le dieran permiso y fuera con nosotros a nuestro primer campamento.
Y llego a la casa una señora demasiado mayor como para ser la mamá. Yo pensé que era la abuelita, pero él me dijo, es de mi mamá. Y además que él era el menor y el hermano mayor es sumamente mayor, que lo conocí cuando fuimos a sepultar la madre del hermano Ángel. Porque el hermano mayor es casado con una hermana de Ángel. Y le digo a la señora, mire, una vez que le vi al campamento, y yo le digo, sería muy bueno que usted fuera a la iglesia para que conociera a la gente con que su hijo se reúne. Porque con ellos vamos a ir a nuestro campamento. Y ella muy suelta como me dice, él es grande y él sabrá lo que hace con su vida. ¿No? Yo quedé plop, yo estoy hablando de montones de años atrás, hermano. Eso lo puedo escuchar yo ahora. Pero no en esa fecha que serían como más de 30 años atrás. Porque 30 años atrás los padres todavía disciplinaban a los hijos. Ahora no. Nosotros queremos darle a nuestros hijos y el niño marca 1, 3, 3 y en menos de 2 minutos están las carabineros fuera de tu casa. Y después va a ser peor. Va a ser peor. Entonces aquí dice la Escritura, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Un bastardo. Nótenlo allí. Nótenlo. Dice 8. Pero si se os deja sin disciplina, observen, versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos los hijos de Dios son participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bastardo es un hijo que no tiene padre que lo discipline, no que le dé puro dinero. Hay muchos hijos que el papá solamente para tener problemas, papá. Generalmente los padres, papá y mamá, trabajan, no disciplinan a sus hijos. Trabajan, puro trabajan nomás. ¿Por qué no lo disciplinan? Para que sus hijos no lo tomen malo, pues yo puro trabajo, y cuando la mamá trabaja igual, ¿no? ¿Qué voy a llegar yo a ser la mala o el malo? Y a veces el padre descansa en la esposa, el esposo en la esposa, y pone a ella como la mala. Y conozco muchos casos así. Él trae el dinero nomás, pero quien disciplina y manda a enrocar es ella, y ella es la que le da los ya ustedes saben cómo le llamaban antiguamente a eso. Entonces, no, esa es responsabilidad del padre. El liderar un hogar es responsabilidad del esposo y padre. Fíjense, ¿quién comió del fruto primero en el huerto? ¿Quién? Eva. ¿Y el rato? Porque no sé dónde estaría él, y lo estoy indagando y después les cuento cuando les diga dónde va a estar. Porque él estaba recién haciendo el estadio. Después come ella. Pero la pregunta al millón es, cuando Dios los llama a terreno, ¿a quién llama? A él. A él, al marido. Todavía no tienen hijo, pero llama al marido. Al hombre del hogar. ¿Por qué? Porque el hombre no fue capaz de cumplir su rol para que y cuidar a la mujer para que no pecara. El diablo llegó a Eva cuando Adán estaba ocupado en sus quehaceres, como los testigos de Jehová, que llegan de lunes a viernes, lunes a sábado de las mañanas, 10:30, 11, cuando el marido está en la oficina, en su trabajo, ¿verdad?, haciendo cualquier cosa. Así es el diablo. Entonces, pero Dios llamó a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Y después ya salió con la cola entre medio de las piernas, como decimos nosotros, con un perrito nuevo. Y Dios lo reprende a él. A él, el primero que le habla duro. Es cierto que castigó a ella. A él no le dan ningún castigo. ¿Saben por qué pasa eso? Entonces, Dios nos trata como hijos. Tenemos que soportarla. El verdadero hijo soporta la disciplina del Señor. ¿Estamos? ¿Pero cuántos arrancan? ¿Cuántos hombres, estoy hablando de masculinos, cuántos hombres le tienen miedo a una jeringa? Y porque la cuestión clave y duele, no se van al médico, y cuando ya no da más,
de dolor y ya no tiene más sangre que botar, le cuenta a la esposa y tiene que ir a comprar el cajón ya porque el viejo se le murió. ¿Cuántas veces el hombre no va al dentista porque, ay, que me quita el dolor? Y dicen que el hombre es el sexo más fuerte, cállate. De aquí para afuera. Pero las mujeres son las que soportan. No conozco, no me viene a la memoria, tú me puedes ayudar, a un viudo que haya seguido viudo y saque adelante a sus hijos. Pero conozco todas estas mujeres que el marido se le fue con otra, con 7, 11, 15, 40 hijos, y él los sacó adelante. Así que toda la vida los hombres han tenido engañadas a las mujeres que ellos son el exceso de fuerza. Tienen fuerza de esta fuerza, pero no de la que estoy hablando yo ahora. Cuando yo he ido a Perú y siento un niño llorar, yo sé que es hombre, y un día ya tengo que decir porque era demasiado. Oye, una cosa que vengo aquí que me molesta, los cabros llorones, hombres, siempre los que lloran andan llorando, son hombres. Puro llorar, puro llorar. Le dije, mira, esa guagua que está allá es un niño. ¿Y cómo sabe usted? Porque llorón, pues. En cambio, nunca he visto una niñita por allá llorando. Fíjense. He visto mucho, en un matrimonio, tienen primero un niño y después una niña, y el niño le pega y le pega, abusa de ella, abusa todo el tiempo. Pero a la niñita nunca le levanta la mano al hombre. Hay que ser observador. Si tú soportas la disciplina, eres hijo de Dios. Así que antes que salga de aquí de la capilla, confiésate con el curita. Y prefiero que te vayas de aquí siendo un hijo de Dios que salga ya a la esquina y te pase un tren por tu cabeza. El que no recibe disciplina del Señor estoy hablando, no es un hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia, versículos 7 y 8 de Hebreos. No es hijo, es un bastardo. ¿Estamos? Así que si tú has pasado re bien como un creyente en toda tu vida y nunca te ha llegado un palo en las orejas, cuestiónate. ¿Qué dice Pablo en Corintios? Examínate. Examínate si eres un hijo de Dios o no. Vamos al versículo, no sé por qué no lo puse en mi apunte, me viene en la memoria. Uy, bitch, abro la Biblia y apareció. 2 Corintios 13. 2 de Corintios 13. Estamos 2 Corintios 13. Si nunca te ha llegado un palo en la cabeza de parte de Dios. Versículo 5, 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, ¿qué dice? ¿Reprobados? No todo, dijo Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le responderé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7. Mucha gente está convencida, pero no convertida. Hay una gran diferencia y un abismo de significado en esas dos palabras. Hace muchos años atrás, cuando a mí me pasó el problema de salud que yo conté en el campamento, y después volví a la iglesia porque después de un tiempo tuve que volver porque no tuve que aprender a caminar, literalmente. Miguel Sepúlveda me dijo a mí, si a mí me hubiese pasado lo que pasó a ti, yo no sigo al Señor. Yo no aguanto. Interesante. Y vaya que no aguantó, porque aguantó solamente 11 años por... ¿Qué pasaría contigo
tengo una pregunta. ¿Qué pasaría contigo si a la noche, una suposición, viene un ángel y te dice al oído que mañana, al otro día, cuando aparezca el sol, vas a morir? ¿Qué pasaría contigo? Vamos a ver a uno que le pasó eso, en la Biblia. En su Biblia, por favor. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 20, observemos aquí. Yo me puse los zapatos de este hombre, las sandalias. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Observen, 21 y subrayen. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, el profeta le dice a Ezequías, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Fuerte, ¿no? Fuerte. ¿Qué harías tú? Si no has recibido disciplina del Señor, te aconsejo, examínate y arrepiéntete, como dice Lucas 3 y 5. No nos queda otra. Nosotros como creyentes, y más que creyentes, como hijos de Dios, debemos de apreciar la disciplina del Señor. Amén. Proverbios capítulo 15. Proverbios 15. Versículo 32. Proverbios 15, 32, porque estamos hablando solo de disciplina del Señor. Dice, el que tiene en poco la disciplina, 15:32 de Proverbios, el que tiene en poco la disciplina, vale decir, el que menosprecia la disciplina del Señor, menosprecia, ¿qué dice? Su alma, la alma del mismo. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Hermanos, Dios es un Dios de orden. Por eso que Dios nos dejó la Biblia, que es la advertencia divina. Para que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 14, primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 14, el apóstol nos dice lo siguiente aquí en el versículo 40. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Me llamó mucho la atención de una de las personas que la primera vez que fue al campamento, dijo, oye, aquí hay que hacer un ordenadito, está todo por horario. Y claro, tiene que ser así. En cada cabaña yo pegué el horario. Y en el comedor por dentro y por fuera. Imagínense si no es así. Imagínense tan solo si en la cocina hay un buffet. Estarían todavía los cocineros haciendo comida al gusto de cada cual. Tiene que haber un orden. Y Dios, más que nosotros, es Él, el autor del orden. Entonces con Dios las cosas no son como con el hombre. ¿Estamos? Dios nos dejó su libro, su guía, su manual, su advertencia, sus leyes, sus reglamentos. Nosotros queremos decir, obedecerle. Sí, Señor. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, que es clara, es precisa, sencilla. Tú nos hablas con humildad, con claridad. Permite, Padre, que en este momento hayan personas que estén dispuestas a obedecer tu palabra y a examinar su vida
para ver si realmente son hijos de Dios o no. Y si no tienen la seguridad porque nunca han sido disciplinados por ti, Padre, háblale de sus corazones para que se arrepientan y tengan un encuentro genuino contigo. Porque hay mucha gente que es creyente que no tiene ningún respeto por ti ni por la iglesia por la cual Cristo dio su sangre. Mientras las cabezas están inclinadas, los ojos cerrados, las manos orando en su lugar. ¿Habrá alguna persona que no está seguro, que no está segura de ser un hijo o una hija de Dios y quisiera que oráramos por ti? Levanta tu mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿O algún creyente, un creyente que no ha recibido disciplina del Señor o que no valora ni respeta la disciplina del Señor y de ahora en adelante quiere obedecer y someterse a la disciplina divina? Levanta su mano. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias. Padre bendito y amado, tú has visto las manos alzadas. Tú conoces cada corazón y vida, a ti no te podemos engañar. Te pido que tú bendigas a esos hermanos grandemente en su vida y que puedan tener una conversación contigo. En el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.